iniciará la grabación para que ustedes tengan su grabación. Mabel va a compartir la pantalla. Ya, no hay problema, ya está. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo que les va a exponer acerca de grupos sanguíneos y las integrantes somos Mabel Martínez y mi persona, Ana Barzal. El siguiente. Ya. Los grupos sanguíneos. En nuestro organismo nosotros debemos saber que tenemos a nivel de toda la población 4 grupos sanguíneos, el tipo A, B, O y B. En este caso el tipo O es el más abundante, que se encuentra aproximadamente en el 47% de la población, el tipo A en el 41%, el tipo B en el 9% de la población y el tipo AB alrededor del 3% de la población. Ya, como conocemos, los principales células de nuestra sangre en este caso son los glóbulos rojos o los eritrocitos. En nuestros eritrocitos nosotros tenemos los antígenos, que son llamados aglutinógenos, los cuales son aquellos que dan el tipo de sangre, es decir, gracias a ellos es que nosotros tenemos cada uno de los tipos de sangre. Aparte de esto, tenemos que saber qué es un antígeno. El antígeno es cualquier sustancia que hace que nuestro sistema inmune pueda reaccionar al mismo. Es decir, nuestro sistema inmune reconoce a nuestros eritrocitos gracias a los antígenos, los reconoce como células propias de nuestro cuerpo. Ya, siguiente. Ya, los tipos sanguíneos. Los tipos sanguíneos, dentro de los grupos sanguíneos, como ya les expliqué, tenemos el tipo sanguíneo A. Este tipo sanguíneo A tiene el antígeno A, pero a su vez también va a tener las aglutininas anti-B. El tipo sanguíneo B, que tiene el antígeno B y tiene aglutininas anti-A. Ya, el tipo sanguíneo AB, que tiene antígeno A y antígeno B, pero no tiene aglutininas. Es por esto que nosotros lo consideramos como receptor universal. Y el tipo sanguíneo A, que este no posee antígenos, pero sí tiene aglutininas tipo A y tipo B, que ya vamos a explicar a continuación qué son las aglutininas. Exacto, entonces eso es lo que quería que nos explique, ¿qué son las aglutininas? Ajá. Las aglutininas generalmente son gamma globulinas que son producidas por la médula ósea y los ganglios linfáticos. Estos en su mayoría suelen ser inmunoglobulinas G y inmunoglobulinas M. Entonces, ¿qué es lo que aquí podemos ver? Una aglutinación de los glóbulos rojos. Las aglutininas son aquellas que le dan la propiedad al eritrocito de poder aglutinarse, es decir, o sea, aglutinarse de esta manera, como pueden ver aquí. Ya. Aparte de esto, las aglutininas son formadas, como ya les expliqué, en la médula ósea y en los ganglios linfáticos, estas inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué es lo que esto nos va a ayudar? Estas generalmente se forman a los 8 meses después del nacimiento y llegan a su concentración máxima a los 8 a 10 años de edad. Ya. Siguiente. Ya, estas aglutininas tienen gran importancia ya que vamos a ver qué pasa si es que nosotros recibimos un tipo de sangre que no es el mismo tipo de sangre de nosotros. Ya, cuando nosotros recibimos un tipo de sangre que no es nuestro tipo de sangre, ¿qué procede? Lo que sucede es una aglutinación, como ya les expliqué, ya que nuestro cuerpo reconoce las aglutininas y comienzan a aglutinarse toditos los eritrocitos. En este caso suele producir taponamientos en los vasos sanguíneos y obviamente un descenso en la presión y un fallo en la circulación. Todo esto se da gracias al complejo lítico, que ya les voy a explicar un poco más de cómo funciona este. Y finalmente causará la hemólisis, que es la destrucción de nuestros glóbulos rojos. Ya, siguiente. Aquí podemos ver el sistema de complemento. El sistema de complemento es el complejo lítico que yo ya les acabo de mencionar. El complejo lítico es cuando este antígeno se une al anticuerpo y forma una serie de reacciones en cadena que van a causar
que nuestro sistema inmune reaccione contra el eritrocito. En este caso van a causar que el eritrocito, que se rompa la membrana del eritrocito y por este se dice que el eritrocito llega a explotar, pero no es que explota, sino que la célula prácticamente se destruye. Aquí tenemos el sistema de complemento que podemos ver de acuerdo a cómo funciona en un microbio. Esto pasa exactamente en las células de las células sanguíneas, en los eritrocitos, cuando sucede una transfusión de un tipo de sangre que no es el mismo al de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a reconocer a estas células sanguíneas como no propias de nosotros. Entonces van a proceder a realizar una serie de cadenas, como por ejemplo podemos ver aquí que una vez que se une el anticuerpo, comienza la inflamación, después de esto va a producir la fagocitosis y por último caso va a eliminarse en este caso la bacteria, pero como les estaba explicando, sucede lo mismo con el eritrocito, ya que nosotros no lo estamos reconociendo como una célula propia de nuestro cuerpo. Aparte de esto, también decimos que por culpa de la hemólisis, por transfusiones sanguíneas, suele estar relacionado con la disfunción renal aguda, debido a que, como saben, se causa una anemia, ya que tenemos fallo renal. Entonces, siempre que tenemos en este caso las transfusiones sanguíneas que no son adecuadas, suelen dar como consecuencia fallo renal agudo y por consecuencia la muerte. Aquí podemos ver un resumen de lo que les acabo de explicar. Tenemos los eritrocitos del grupo A, B, AB y el grupo O, y en este caso es una tabla de resumen en el que ustedes pueden ver qué anticuerpo tiene y qué antígeno tienen para que puedan reconocer. Entonces, todos estos, tanto los anticuerpos como los antígenos, son los que nuestro sistema inmune reconoce para saber que son células propias de nuestro cuerpo. A ver, Ana, una pregunta. ¿Cuáles son los que nuestro cuerpo reconoce y dice no puede recibir esa sangre y los elimina? ¿Los anticuerpos o los antígenos? Los anticuerpos, en este caso los aglutinógenos. Ya. Entonces, lo que nos van a ayudar los antígenos, ¿a qué es? A reconocer. El tipo, ¿no es cierto? El grupo que vamos a tener. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay un grupo y un factor, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en este momento, Anita nos está ayudando en cuanto al grupo, lo que estamos manejándonos del eritrocito. Los anticuerpos son los que nuestro cuerpo va a sentir que no es, como bien lo dice ella, es algo extraño y los va a rechazar por completo. Entonces, eso debemos tener claro. El A tiene su anticuerpo B. Entonces, si nosotros le damos sangre tipo B, se va a volver un caos, ¿no es cierto? En el caso de si tenemos un grupo B y le queremos dar un grupo A, también, o sea, ninguno de los dos puede recibir un grupo sanguíneo A o B. Ya vamos a ver posteriormente el factor. El factor generalmente si es un RH positivo, un RH negativo, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver posteriormente. Entonces, continuemos, por favor. Gracias. Ya, ahora vamos a hablar de los tipos sanguíneos de RH. Entonces, como sabemos, en los eritrocitos existen, existen varios antígenos. Sin embargo, dos son los más importantes, ya que causan las reacciones transfusionales. Y estos son los sistemas ABO, del cual ya hablamos, y el sistema RH. La principal diferencia entre el sistema ABO y el sistema RH es que el sistema ABO va a tener una reacción transfusional de manera instantánea. En cambio, el sistema RH va a tardar. Es por esto que si a una persona se le expone con este factor RH, debe ser de manera intensa para que exista algún tipo de reacción. Ya, entonces vamos a ver por qué se llama RH positivo y RH negativo. Pues primero debemos saber que existen 6 tipos principales de factor RH. Existen más en los eritrocitos, pero los principales son estos, que son C, D y E mayúscula y C, D y E minúscula, de los cuales se derivan las 8 combinaciones que podemos ver aquí. Entonces, de estos
de este factor RH, hay un antígeno que es el más común entre la población y al mismo tiempo es el más antigénico. Es por esto que se le toma en cuenta para denominar a una persona RH positiva o RH negativa. Es decir, que si está presente el antígeno D, va a ser RH positivo y si está ausente es RH negativo. Como ya mencioné, el factor RHD es el más antigénico. Es decir, que va a causar mayormente estas reacciones transfusionales. Sin embargo, esto no quiere decir que una persona RH negativa no vaya a causar estas reacciones, porque de igual manera tendría C, D o E o C mayúscula y E mayúscula. Entonces, de igual manera podría ocasionar estas reacciones, pero de manera más lenta. Ya. Entonces, la respuesta inmunitaria al RH es que si a una persona se le inyecta con este factor RH, lo primero que va a pasar es que va a generar estas aglutininas de las cuales ya hablamos. Entonces estas aglutininas se van a unir al antígeno y van a aglutinar los eritrocitos. Pero esta reacción va a tomar de 2 a 4 meses. Sin embargo, cada vez que se exponga a la persona este factor RH, va a sensibilizarse, de tal manera que cada vez su reacción va a ser mucho más rápida. Ya. Entonces, de esto se deriva una enfermedad que es la eritroblastosis fetal, que se da principalmente cuando la madre es RH negativa y el padre es RH positivo. Entonces, el feto va a heredar este factor RH positivo del padre. Y la madre, al ser RH negativa, detecta estos antígenos, los reconoce como un cuerpo extraño y genera las aglutininas. Y va a aglutinar los eritrocitos del feto. Eso no ocurre casi siempre, o sea, no es que no ocurre, puede ocurrir, ¿no es cierto? No es que la regla es que la mamá es de RH negativo y el bebé es de RH positivo, ¿no? Lo que puede pasar es que de igual manera tenga como factor hereditario el RH negativo y el bebé sea RH negativo y no ocurre ningún tipo de reacción. Pero si ocurre esta reacción que nos presenta aquí Mabel, tenemos que esto diagnosticarlo antes, ¿no? Esto generalmente se viene dando en aquellas mujeres que tienen sus abortos frecuentes, se llaman abortadoras frecuentes, que no pueden concebir. Tal vez tuvieron, no se sabe, no se puede saber. Es una de las causas, podemos saber. La madre fue o RH negativo, BRH negativo, no sé, lo que sea, pero con su factor RH negativo y concibió un bebé, pero ella no se dio cuenta y tuvo un aborto. Entonces ahí viene la perspicacia, la audacia del médico de recordar estos detalles en cuanto a si la madre es negativo, ¿será que se embarazó y ya tiene esta reacción? Entonces cada vez que ella se embaraza, va a ocurrir el aborto. Entonces su cuerpo ya lo reconoce como un cuerpo extraño y lo que hace es únicamente eliminar. Entonces son cuestiones que necesitamos tener base, ¿no es cierto? En este momento en la base fisiológica que nos ayuda a reconocer esto. Entonces siempre tener eso en nuestra mente cuando una madre es con factor RH negativo siempre tomar en cuenta este riesgo y claro que hay antídoto o una medicación, por así decirlo, para estos embarazos, sí, se colocan inyecciones, inmunoglobulinas antes para que el organismo no lo vea como un cuerpo extraño y elimine al feto o al embrión. Sí, entonces eso era lo que quería contar. Gracias, Mabel. Ya. A ver, igual iba a explicar eso de la incidencia, pues como mencioné, si es por primera vez, es decir, el primer hijo, no va a ser tan rápida esa reacción, es decir, que no va a presentar problemas. En cambio, en el segundo hijo, la incidencia ya es de 3% y en el tercer hijo de 10%, lo que quiere decir que según sigan aumentando los embarazos, la madre ya va a estar sensibilizada y la reacción va a ser más fuerte. Y aquí en Ecuador solo tenemos un hijo, ¿no es cierto? Las mamás solo tenemos. No, Ya. aquí en las zonas rurales los niños son un montón, ¿no es cierto? Entonces aumenta más el riesgo.
Entonces debemos tomar en cuenta muy valiosa esa información. Continuemos. Ya. Entonces, el efecto de los anticuerpos de la madre en el feto, pues, ya, entonces la madre reconoce el antígeno y genera las aglutininas anti-RH que se difunden por la placenta hasta llegar al feto. Entonces, de esta manera van a aglutinar los eritrocitos del feto y estos van a sufrir hemólisis. Esta hemólisis va a ocasionar que se libere la hemoglobina. Y al liberarse la hemoglobina va a convertirse en bilirrubina. Esta bilirrubina, como no puede ser conjugada, va a producir ictericia, que es el pigmento amarillento de la piel y los ojos, por ejemplo. Cuando esta bilirrubina llega a las células neuronales, es que se produce el kerníctero y se produce deficiencia mental, es decir, es una forma mucho más grave. Ya, en las reacciones transfusionales entonces sería, como ya mencioné, se producen el hemólisis de los eritrocitos debido a que se aglutinan. Entonces liberan la hemoglobina, se convierte en bilirrubina y produce la ictericia, si es que esta no puede ser eliminada. Y también ocurre una insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda es producida por la vasoconstricción renal. Esta vasoconstricción se da por la reacción del antígeno y anticuerpo que se ha dado y que libera las sustancias tóxicas. Entonces va a producir esta vasoconstricción renal. Al mismo tiempo se produce un shock circulatorio. Esto es por la hemólisis de los eritrocitos que van a de igual manera liberar estas sustancias tóxicas, va a disminuir la presión arterial, va a disminuir el flujo sanguíneo y también se va a producir entonces este shock circulatorio. Y un bloqueo tubular renal, y esto es por el exceso de la hemoglobina, que al romperse los eritrocitos liberan gran cantidad de hemoglobina. La hemoglobina usualmente se une a una proteína del plasma que se denomina aptoglobina, pero al no poder unirse a esta aptoglobina se va a liberar hacia los túbulos renales, bloqueándolos. Entonces ahí es que se produce el bloqueo tubular renal. Si esta insuficiencia renal aguda no se trata de manera correcta y a tiempo, se produce la muerte del paciente en 1 semana a 12 días. Ya, entonces también es importante entender para el trasplante de tejidos y órganos debemos ver la compatibilidad, ya que estos antígenos que se encuentran en los eritrocitos también se encuentran en todas las células del cuerpo. Es por esto que debemos comprender estos conceptos, que sería autoinjerto, que es el trasplante de un órgano o un tejido de la misma persona hacia la misma persona. El isoinjerto es de gemelos idénticos. El aloinjerto es de distinta persona, es decir, de un ser humano a otro o de un animal a otro. Y el senoinjerto es de distinta especie, es decir, de un animal a un ser humano o viceversa. Entonces, los autoinjertos y los isoinjertos, pues es mucho más fácil esta compatibilidad. Entonces, van a durar de manera indefinida si se tratan de manera correcta. El aloinjerto puede durar de 5 a 15 años, igual con un buen tratamiento. Sin embargo, el senoinjerto puede rechazar este tejido. Entonces, esto duraría de 1 a 5 días aproximadamente, lo que no sería muy factible realizar este proceso. Ya, ahora vamos a presentar un caso clínico. Bueno, supongo que ya sus compañeros leyeron también lo que corresponde a grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Y del caso clínico, ustedes también ya lo pasaron para que ellos lo revisen. Entonces, vamos a discutirlo aquí. Si tienen dudas o algo, igual manera, no duden en preguntar a sus compañeras, ¿ya? Continuemos, gracias. Ya. Bueno, el caso clínico. Un paciente masculino de 29 años acude al servicio de emergencias, presentando una hemorragia externa grave a consecuencia de un traumatismo severo, necesitando de esta manera una transfusión sanguínea inmediata y manifestando tener un tipo de sangre AB. De acuerdo al enunciado, ¿con qué tipo de sangre es compatible la paciente y justifique su respuesta? Jefferson. Ya, entonces
Entonces, como el paciente va a tener el tipo de sangre AB, este decía que no va a producir lo que son las aglutininas. Entonces, este es compatible con todos los tipos de sangre, por lo que se le denomina el receptor universal. Sí, está bien. Siguiente pregunta. ¿Qué características presentan los eritrocitos con un tipo sanguíneo AB? Jenny. Presentan los antígenos aglutinógenos A y B, por lo que no presentan aglutinas, lo que serían los anticuerpos. No presenta glutinos, pero sí tienen los antígenos A y B. Ya. Paciente femenino de 20 años acude al servicio obstetra presentando un embarazo a término. En consulta manifiesta tener factor RH negativo, mientras que el padre presenta RH positivo. Además, indica que se encuentra cursando su segundo embarazo. Según la información que ha otorgado la paciente, indique qué condición puede presentar el feto. Si alguien alza la mano no puedo ver. Anita, no sé si... Selena. Es una eritroblastosis fetal. Sí. No sé si me dicen si está bien. Ujú, sí, sí, la eritroblastosis fetal de la cual ya hablé. Entonces, explique qué es la ictericia y por qué se produce. Carlos. Ya, ¿me escuchan? Ya, por ejemplo, la ictericia en este caso es cuando se presenta cuando es eritroblastosis fetal, ya que es consecuencia de la hemólisis de los eritrocitos. Y aquí se liberan la hemoglobina, la cual es liberada, como les decía, y es convertida en bilirrubina. Y esta no puede ser conjugada y aquí se presenta el color amarillo del paciente, que es la ictericia. Ujú, Sí. sí. Ya, vamos a ver un video, está cortito para que se entienda de mejor manera y luego van unas preguntas de ese video. Listo. Entonces vamos a grabar esta parte también, ¿sí? Para que ustedes tengan. Entonces, les voy a volver a compartir. De anemias, lo que me quedaría por complementar con lo que sus compañeras comentaron, ya vimos los tipos de anemias, ¿no es cierto? Pero les voy a complementar un poco en esto porque estaba revisando y el tema, la evaluación, también tiene mucho que ver con las anemias que debemos dominar, ¿sí? Entonces vamos a leer un poco de lo que es anemias. Les he puesto aquí un poco de nomenclatura, porque está bien, vamos a saber qué tipos de anemias son, pero ¿cómo es que sabemos qué tipo de anemia es? Acá más acá, espérenme, les voy a compartir, tenemos este cuadro, ¿sí? En este cuadro se puede visualizar el tipo de anemia que tenemos y cómo se van a señalar para cada uno de, cómo nos van a hacer pensar cuál es la causa de la anemia. Yo creo que este cuadro es bastante significativo y es un resumen. Ahí les coloqué la fuente, es de una revista de Lab Today, no sé si ustedes la manejan. Sí. Entonces, aquí se puede ver, este dice que es una anemia, obviamente esta revista es en inglés, pero ya a medida que ustedes vayan estudiando medicina, se van a ir acostumbrando que leer en inglés es mucho más fácil debido a que toda la documentación, artículos modernos, vienen dados en inglés. O sea, todo lo actual está en inglés. De ahí lo que tenemos ahora traducir en español son cosas de hace 5 o 10 años. Entonces, sí nos conviene leer en inglés porque si no vamos a estar un poco desactualizados en ese aspecto. Entonces, aquí tenemos.
nos habla de la anemia y su evaluación en los pacientes, especialmente en mujeres que son no embarazadas. Entonces, ¿cómo sabemos si una paciente tiene anemia? Ya recordamos, ¿no es cierto?, que la anemia era el déficit de hemoglobina y de hematocrito en los glóbulos rojos. Entonces, lo que vamos a ver, cómo diagnosticarlos en la parte clínica, tenemos aquí, mire, tenemos que visualizar los factores. Dentro de esto está el volumen corpuscular medio. Cuando nosotros solicitamos un examen de sangre, nos viene con estos valores. Nos viene con el volumen corpuscular medio, está más abajo escrito el RWD, está escrito el HCWM, que son términos que ya poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Entonces, para saber qué tipo de anemia es, nos vamos a fijar en el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio aquí dice, ¿cómo está el volumen corpuscular medio? Está menos de 80, de 80 a 100 o más de 100. Entonces, aquí este cuadro es bastante didáctico porque si está el volumen corpuscular medio, menos de 80, es decir, el volumen del eritrocito, ¿no? Ahora, como ustedes saben, la tecnología mide esto y nos va a decir, si está menos de 80, las causas más comunes son estas. Entonces, déficit de hierro, la talasemia y en ocasiones persistencias de conductos auriculos ventriculares o persistencias auriculares interventriculares. Y entonces lo que dice aquí es, hagámosle estudios de hierro. Le hacemos estudios de hierro, entonces nos dice, ¿cuáles estudios de hierro hay que hacer? La ferritina. Miren, porque es importante, les estoy presentando este cuadro, porque es importante de dónde viene la ferritina. Si alguien se acuerda, a ver. ¿De dónde viene la ferritina? Nosotros que ya estábamos estudiando la génesis de los glóbulos rojos. Se encuentran Del metabolismo del EMDO, del hierro. Ya, viene del metabolismo del hierro, la ferritina, y de ahí vamos a visualizar aquí. Entonces, se puede pedir eso en laboratorio. Podemos pedir en laboratorio valores de ferritina. Si estos están bajos, aquí dice, si es que son bajos, sí o no. Si son bajos, necesita la persona reemplace con hierro. Y busque en casa cuál es la causa. Generalmente, como yo les decía, esto se daría más en personas que tienen baja escolaridad, ¿no es cierto? Que no se alimentan bien y que no tienen los recursos tal vez necesarios para alimentarse como ustedes, estudiantes de medicina, bien alimentados todos los días, ¿no es cierto? Entonces, esa probablemente sea una de las causas del déficit de hierro. O en ocasiones un pobre estudiante de medicina que no ha estudiado, que no se ha alimentado bien y se está durmiendo en la clase de fisiología. No, entonces vamos y de ahí tenemos otra vez, ¿cómo están los niveles de ferritina? ¿Bajos? No. Entonces, si los niveles de ferritina no están bajos, miren, ¿cuál enfermedad aparece aquí? La talasemia. Entonces, esta talasemia es una enfermedad genética, yo creo que ustedes la han de haber escuchado, ¿no es cierto? Entonces ya necesita otro tipo de estudios de hemoglobina, análisis, frotis. Entonces, les quería mostrar estos cuadros porque así se hace el diagnóstico. Y entonces ustedes van a decir, ¿por qué fisiología será tan importante si a ratos ni entiendo lo que me están dando? De igual manera, miren aquí, si tenemos el volumen corpuscular medio de 80 a 100, las causas más comunes, ¿cuáles son? Déficit de hierro, déficit de vitamina B12, drogas, tal vez algún tipo de drogas que esté tomando la persona, alguna infección, sí, la infección que podría ser la causante de este tipo de anemia. Se da casos de que pacientes con anemia, con infección, perdón, tengan anemia, sí, y entonces el médico dice hay que darle hierro porque está con anemia, pero no, debemos fijarnos cuál es el valor del volumen corpuscular medio. Si está baja la hemoglobina y el hematocrito, ¿cuántos eritrocitos tiene? Como ustedes ven, todo va en una cascada. Si la persona tiene una infección, si la persona está tomando algún medicamento que lo que hace es que se destruyan los glóbulos rojos,
si tal vez tiene alguna enfermedad del hígado o aquí dice uso de alcohol, ¿no es cierto? El alcohol etílico. ¿Dónde está ocurriendo la hemólisis? Tal vez su vaso, ¿no es cierto? Ustedes que están viendo ahora en fisiología, en anatomía, los sistemas linfoides de destrucción, el vaso será que le está destruyendo los glóbulos rojos. Tal vez tendrá un hipotiroidismo y otras causas. Y cuando ya es más de 100, se recuerdan, ¿no es cierto? Habían las anemias megaloblásticas. Entonces, dentro de esas anemias tenemos déficit de vitamina B12. Entonces, mire, tenemos que relacionar, recuerden, ¿no es cierto? Que yo les preguntaba, si no hay vitamina B12 y factor intrínseco, ¿le va a causar anemia? Sí. ¿Qué tipo de anemia? Esta anemia. Una anemia macrocítica, porque va a aumentar el tamaño de el tamaño, ¿no? Eso es lo que nos mide el volumen corpuscular medio. Puede ser por déficit de vitamina B12, déficit de folatos o de hierro, de ácido fólico, perdón. Tenemos causas de drogas, daños a nivel hepático, el hipotiroidismo. Y miren aquí, aparece cuente los reticulocitos. Entonces, ¿cómo hacemos el conteo de los reticulocitos? ¿Para qué eran los reticulocitos? ¿De dónde venían los reticulocitos ustedes, chicos, que ya estudiaron los reticulocitos? El reticulocito, ¿se acuerdan que nuestro compañero expositor nos presentó una célula pluripotencial, otra célula y otra célula? Y casi al final estaban los reticulocitos, ¿no es cierto? Entonces miren la importancia, porque en la clínica el reticulocito es una etapa en el desarrollo de los glóbulos rojos directamente antes de los glóbulos rojos maduros. Entonces son una línea antes de los glóbulos rojos maduros. Los reticulocitos se producen continuamente para reemplazar a los glóbulos rojos que se eliminan de la circulación. Aproximadamente el 1% de los glóbulos rojos se eliminan por día. Entonces ahí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo pido los recuentos de reticulocitos? Hay una fórmula que, bueno, en este momento no les coloqué. Hay una fórmula para calcular, o ustedes pueden pedir al laboratorio que les calcule reticulocitos para saber si la médula está produciendo o es un déficit de producción de reticulocitos. Entonces tenemos miren aquí en la anemia aumenta el recuento de reticulocitos. Una médula ósea normal puede aumentar la tasa de producción de glóbulos rojos. Es decir, si ustedes están pensando que la persona tiene un daño a nivel de la médula ósea y dicen, pidamos reticulocitos, pero si sale normal, significa que no es un daño en la médula, es un daño en otro lugar. Entonces, eso nos va a ayudar a pensar. Entonces, esto es lo que les quiero a ustedes hacer hincapié, que todo lo que estamos estudiando en este momento nos ayuda en la parte clínica, porque son exámenes que se piden de base. Entonces, ya sabemos para qué vamos a pedir la anemia y con todos esos valores que vienen, a veces ahí uno inicialmente coge y lee y solo ve la hemoglobina, dice está bajito. El hematocrito también está bajito. Y los otros nombres que salen abajo, ¿para qué también serán? Entonces, ya les estoy dando el porqué de todos esos valores. Entonces, dice aquí, miren, por tanto, en condiciones óptimas, son posibles porcentajes de los reticulocitos de al menos del 4 al 5%. Entonces, si está aumentado, no hay daño en la médula ósea. Bueno, aquí les había puesto un poco de nomenclatura, pero ya les expliqué. ¿Sí? Y, bueno, la anemia. Ya recordando un poco de lo que es la anemia y la definición, ¿no es cierto? Es una reducción, una disminución de los glóbulos rojos que están obtenidas en la sangre completa, ¿no es cierto? Y esto tiene una disminución con la concentración de hemoglobina, que ustedes ya saben de dónde viene la hemoglobina, de dónde viene el hematocrito, ¿no es cierto? O el contagio de los eritrocitos. Un valor bajo de hemoglobina puede demostrarnos un diagnóstico de anemia, ¿sí? Entonces, la hemoglobina, la concentración, el hematocrito, la disminución de estos parámetros nos dicen que es anemia, hasta que se demuestre lo contrario.
Puede ser también causada por otras causas. Sí, ya les voy a dar cuáles pueden ser las causas de anemia. Dentro de una de ellas, la alimentación. Otras que ya les voy a mencionar. La hemoglobina está reportada como un nivel bajo de sangre, ¿no es cierto? Los valores, ustedes ya nos comentaron sus compañeros, que pueden disminuir hasta 0.2 cada vez que se va disminuyendo el valor de la hemoglobina por el hematocrito. Recordemos, a ver si alguien de ustedes, compañeros, me recuerda cuánto era el valor normal de hemoglobina en mujeres y en varones. A ver, Joel, vamos. El glóbulo de los, perdón, el total de los glóbulos rojos era 45 en los hombres y 40% en las mujeres. Sí, Eso es del hematocrito. Y sí. el total de glóbulos rojos es un valor en millones, ¿no? No se vaya a confundir. La Ujú. hemoglobina, de igual manera, ¿cuánto es? A ver quién me estaba levantando la mano. Lady. El valor de hemoglobina en los hombres era de 13.2 a 16.6 gramos sobre decilitro y en mujeres era de 11.6 a 15 gramos sobre decilitro. Exacto, entonces esos valores debemos manejarlos en nuestra cabeza, a pesar de que, bueno, mejor nos los grabamos. A pesar de que en el momento que se pide el examen de sangre nos sale un valor referencial, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta varios factores que ya les voy a mostrar en este cuadro de acá. Aquí están, miren, aquí había puesto los valores normales. Los parámetros hematológicos normales en adultos, la hemoglobina en hombres de 13.6 a 16.9 y en mujeres de 11.9 a 14.8. Tomando en cuenta que este es de una revista gringa, ¿no? Una revista de Estados Unidos, desde el Up to Date. Esta es una revista que se actualiza todos los días. El hematocrito en hombres de 40 hasta 50 y en mujeres de 35 a 43. Miren, aquí están los recuentos de los glóbulos rojos, es lo que les decía el total. Recordemos, la hemoglobina es en gramos sobre decilitros, el hematocrito es en porcentaje. Y los glóbulos rojos, este es en millones, entonces aquí es 4.2 millones, hasta 5.7 millones. 5.700.000, no, a eso me refiero. En mujeres, 3.800.000 hasta 5 millones. Y aquí están los valores. Ya sabemos el volumen corpuscular medio de 82 hasta 98. Entonces, si está menos, ya sabemos por dónde pensar, hacia dónde irnos. Si está más, también ya sabemos hacia dónde pensar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los déficits? Tenemos el valor de la concentración de hemoglobina corpuscular, que estos son valores de la concentración de hemoglobina. Imagínense, en el eritrocito, en el microscopio, lo que mira es cuánta concentración de hemoglobina hay a nivel corpuscular. Y dice que lo normal es de 32.5 hasta 35.2. El RW, este RW es el radio, por así decirlo, es decir, el diámetro del eritrocito en porcentaje, que lo normal es de 11.4 a 13.5. Entonces aquí también se puede ver las diferencias, es decir, si el radio del eritrocito es menos de 11, probablemente por eso se está destruyendo. O si es más de 13, también, porque no pasa por los capilares y se destruye, ¿no es cierto? Entonces, este también son indicativos en cuanto al diagnóstico de anemia. Y aquí tenemos, miren, los recuentos de reticulocitos de 16 hasta 130 por 10, entonces estos van a ser 3 ceros más, ¿no es cierto? Y de 16 hasta 98. Las plaquetas, de igual manera, de 152.000 hasta 324.000 y las mujeres de 153.000 hasta 361.000. Son valores que debemos irnos manejando. Si no nos recordamos así con las 152, por lo menos el valor de referencia en la parte que nosotros debemos acordarnos es de 150 a 300. Entonces ya más o menos uno dice, tiene 100, entonces ya va pensando, tiene trombocitopenia, ¿qué estará pasando?
tiene 300, ya tiene trombocitosis, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y de igual manera con los leucocitos que ya vamos a ver en la próxima clase, lo que corresponde a los leucocitos, ¿no es cierto? Los leucocitos del valor normal dice que son de 3.800 a 10.400. Obviamente esto dice aquí, miren, en adultos. Porque si en un niño ustedes le hacen un examen de sangre y le sale 12.000, ustedes van a decir, uy, ya está con alguna infección o algo le pasó. No, tomemos en cuenta que estos son rangos normales en adultos. En un niño los rangos son más elevados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de los valores bajos? Actividad física intensa. A ver, ¿por qué ustedes creen que la actividad física intensa puede ser una de las causas de un valor bajo de hemoglobina y de hematocrito? El embarazo y la edad avanzada. A ver, veamos si estamos todavía aquí en la clase o ya se me fueron. ¿Por qué la actividad física? ¿Por qué los atletas creen ustedes que deben tener valores más bajos de hemoglobina y hematocrito? Bueno, según se dice, según la investigación de por qué en la actividad física tenemos el déficit, la disminución del valor de la hemoglobina y del hematocrito, es porque los atletas de alta resistencia pueden variar con relación a otras personas. Entonces, si hay un atleta aquí, entre ustedes, entre sus compañeros, probablemente tiene anemia, pero porque su cuerpo ya lo está asimilando y a medida de que se van generando nuevos glóbulos rojos, también se están destruyendo. Entonces, eso es un balance que su cuerpo lo va creando, pero no es normal de que todos los atletas tengan valores bajos de hemoglobina y hematocrito de los rangos normales, ¿sí? En el embarazo, obviamente ustedes saben cuál es la causa del embarazo, ¿no es cierto? Porque en el embarazo los eritrocitos maternos aumentan, su volumen aumenta y obviamente necesita darle todo su requerimiento al embrión, al feto, ¿no es cierto? Y entonces, por eso es que en el embarazo, por eso que en los embarazos que se recomienda a las madres, les dicen, tomen hierro, aliméntense bien, no coman por dos, no comer por dos, porque si no se va a engordar un montón. Lo único que tienen que hacer es alimentarse bien. Y en el caso de la edad avanzada, porque en los adultos mayores ya se va viendo la destrucción y el envejecimiento de los eritrocitos, ¿no es cierto? A ver, vamos a acabar, espérame que me salga de aquí. Entonces ya sabemos cuáles son las causas de los valores bajos. ¿Y cuáles son las causas de los valores elevados? El fumar. ¿Por qué ustedes creen que el fumar hace que aumente la hemoglobina y el hematocrito? O la altura y la hemoconcentración, que yo ya les comenté el otro día. A ver. ¿Por qué fumar causa valores altos de hemoglobina y hematocrito? A ver, Jefferson. Ya, entonces, habíamos dicho que la hipoxia era la principal causa para estimular a la eritropoyetina, que era la hormona encargada de que de inducir a que se formen los proeritroblastos. Entonces, en las personas que fuman va a haber una baja cantidad de oxígeno porque se convierte en CO2 por el tabaco, por el humo del tabaco. Y en las personas que viven en zonas altas, debido a que la cantidad de oxígeno va a disminuir en estas zonas. Así es, por la hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, a gran altitud tenemos hipoxia y lo que va a ocurrir es que la persona va a necesitar mayor producción de eritrocitos y va a tener más valores altos de lo que son glóbulos rojos de hemoglobina y hematocrito.
Listo, entonces eso es lo que les quería comentar en cuanto a las anemias. Y también hay otras que por donde se ocurren pérdidas, ¿no es cierto? Pérdidas de sangre, como en los accidentes, como bien decía y su compañera, quien presentó el caso clínico. Si se cortó y se está desangrando, ¿qué tipo de sangre le transfundo? Y aparte de eso, es una causa de anemia, ¿no es cierto? En este caso es una anemia por un shock hipovolémico, y entonces primero que tengo que hacer, cubrir la herida para evitar más pérdidas y de ahí reponerlas mediante la transfusión sanguínea de darse el caso. Entonces, hay también anemias congénitas o anemias familiares, ¿no es cierto? Hay anemias que se dan generalmente, como vieron ahí en el cuadro que les presenté, las talasemias, que eso generalmente se da en las enfermedades de células falciformes. Esto es un poco más común en gente de raza negra o afroecuatorianos, que ahora se ha catalogado así en la clasificación de la etnia, ¿no es cierto? Entonces, son enfermedades que debemos ir viendo. Entonces, con esto lo que quería es de hacerles un paréntesis de lo que hemos visto y revisar en cuanto a anemias, a las transfusiones y a las importancias, como les vengo diciendo, de cada una de ellas. Sí, les voy a detener la grabación para que no se cargue más.